Hoy les traigo este problema. También se trata de oscilaciones y dice así. El rodamiento de un péndulo rígido de masa m es forzado a rotar uniformemente con velocidad angular omega. El ángulo que el péndulo hace con la vertical es θ. Desprecie la inercia del rodamiento y de la barra que lo une con la masa. Desprecie la fricción e incluye los efectos de la fuerza de gravedad uniforme. Bien, entonces vamos a visualizar esta imagen y vamos a comprender las partes que tiene este sistema. Primero tenemos el rodamiento. El rodamiento es forzado a girar con una velocidad angular constante. Después tenemos la barra que une a la masa con el rodamiento. Entonces, por ende, la masa también va a tener que girar con una velocidad omega constante. Entonces, debemos de entender que el rodamiento está forzado a que siempre tenga una velocidad omega constante. Inciso A dice, encuentre la ecuación de movimiento para θ. Antes de realizar este problema, nosotros debemos de proponer un sistema de referencia en el cual yo pueda medir la posición de la masa m muy fácilmente. ¿Y cuál es ese sistema de referencia? Pues ese sistema de referencia se va a ubicar justo en el centro del rodamiento. Entonces aquí tenemos el rodamiento y ahí va a estar justo encima de él nuestro sistema de referencia. Ahora fíjense aquí que nosotros ahora podemos expresar la posición de la masa m con ayuda de coordenadas polares. Simplemente vamos a tener las componentes θL. Pero eso solo va a ser en un instante de tiempo. Entonces vamos a proponer que también nuestro sistema de referencia gire con una velocidad angular igual a la del rodamiento. Es decir, que gire con velocidad angular constante omega. Y ahí es cuando nuestro plano va a quedarse completamente inmóvil. Entonces nosotros vamos a tener que ver que la masa m solo va a tener un grado de libertad. ¿Cuál es ese grado de libertad? Pues θ. Entonces, tenemos un sistema que rota a la misma velocidad angular que rota el rodamiento. Como nuestro sistema rota, no es un sistema inercial. En un sistema inercial se cumple la segunda ley de Newton. En este caso vamos a tener ahora un sistema no inercial. Un sistema de referencia no inercial es aquel en el cual nosotros debemos de hacer un pequeño ajuste a la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton se escribiría así. La masa por la aceleración medida desde nuestro sistema de referencia que rota es igual a la suma de fuerzas, en este caso las fuerzas reales, las cuales son producto de interacciones, más las fuerzas inerciales. Y estas aparecen según el movimiento que tenga el sistema de referencia que estemos usando. Como se trata de un sistema que rota, van a aparecer fuerzas inerciales, las cuales van a ser la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Esta última va a ser perpendicular al plano donde se maneja nuestro sistema de referencia. Entonces la fuerza de Coriolis es perpendicular al plano XY. Y en este caso no lo vamos a analizar, porque ya sabemos que el rodamiento es forzado a que gire con velocidad angular constante. Entonces la fuerza de Coriolis no afecta en nada a nuestro sistema. Entonces no afecta. La que sí que afecta va a ser la fuerza centrífuga. Esa sí va a ejercerse en la masa m en el plano XY. Bien, en este pequeño diagrama tenemos a las fuerzas reales, productos de interacciones como la tensión, que es producto de la interacción de la cuerda con la masa, y también tenemos al peso, que es otra interacción que hace la masa con el campo gravitacional. Y con morado tenemos la fuerza inercial, que en este caso es la fuerza centrífuga. Ahora hay que recordar que el sistema de referencia que nosotros estamos tomando es un sistema de referencia con coordenadas polares. Entonces, bueno, volviendo a escribir nuevamente el diagrama, pero ahora vamos a poner los ejes correspondientes a estas componentes polares. ¿Cuáles son? Bueno, existe la componente radial y la componente tangencial. Ahora, a mí me preguntan una ecuación de movimiento para θ, la componente θ. Entonces yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton en la componente θ. Por lo tanto, vamos a tener que la masa por la aceleración tangencial va a tener que ser igual a las fuerzas que están actuando en el eje θ.
Entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton, que será igual a la fuerza centrífuga por el coseno, ya que es la componente que está actuando sobre el eje teta, menos el peso por el seno, ya que esa componente está actuando sobre el eje teta. Ahora, ¿por qué estamos tomando una componente como positiva y la otra como negativa? Bueno, por conveniencia y por cómo se trabajan las coordenadas polares, las fuerzas que van dirigidas en sentido antihorario son las positivas y las que van en sentido horario son las negativas. Ahora vamos a analizar cuál es la magnitud de la fuerza centrífuga. La magnitud de la fuerza centrífuga debe ser igual en magnitud a la fuerza centrípeta si es que nosotros vemos el sistema desde otro sistema de referencia fuera del rodamiento. Entonces va a tener que ser la masa por la velocidad angular al cuadrado la que está girando por el radio. En este caso se refiere al radio de curvatura o al radio del círculo el cual la masa hace. Entonces vamos a tener algo así. Y el radio va a tener que ser el que va a ir del centro del eje hacia la masa m. Y por trigonometría el radio va a tener que ser L por el seno. Usando esta nueva definición de la fuerza centrífuga, reescribimos la ecuación de la segunda ley de Newton y después nos damos cuenta de que se nos van algunos factores, en este caso la masa, y podemos volver a escribirla factorizando. Y al final tenemos esto. Tenemos que la aceleración tangencial sería igual a la velocidad omega cuadrado por L por el coseno de teta menos g y todo por el seno de teta. Ahora vamos a tener que ver a qué es igual el vector aceleración tangencial. Bien, recordemos, estamos trabajando en coordenadas polares y para eso la aceleración se va a definir de una forma diferente a cómo se trabaja en rectangulares. Para la aceleración vamos a tener dos componentes, la radial y la tangencial. La radial va a tener que ser igual a la doble derivada con respecto al tiempo de r menos la velocidad angular. En este caso la velocidad angular se va a referir a la variación de teta con respecto al tiempo al cuadrado por r. Y tenemos también la componente tangencial que va a ser igual a 2 veces teta punto, que ya les dije que es la variación del ángulo con respecto al tiempo, por r punto, que igualmente es la variación per hora del radio con respecto al tiempo, y más teta 2 puntos por r. Ahora, sabemos en nuestro sistema que nuestra r va a ser constante. En este caso, nuestra r es nuestra L. Es una constante. La barra no va a cambiar de longitud. Por lo tanto, R punto, que es lo mismo que L punto, es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración tangencial tan solo va a tener que ser teta 2 puntos por R por la teta unitaria. Entonces, tan solo vamos a tomar la magnitud y esto va a tener que ser igual a teta 2 puntos por R, pero R ya vimos que es igual a L. Entonces, escribimos la última ecuación. Bueno, en esta segunda ley de Newton estábamos solo analizando las magnitudes, entonces esto lo pueden tomar también como la magnitud de la aceleración tangencial. Al final lo que vamos a obtener va a ser la ecuación siguiente, donde tenemos ahora que sustituir la aceleración tangencial por teta 2 puntos por L, y esto va a ser igual a todo este término que está aquí. Al final lo que vamos a tener es que la derivada doble con respecto al tiempo de teta es igual a la velocidad angular al cuadrado con la que gira el rodamiento por el coseno menos g entre L y todo por el seno de teta. Entonces ya vimos que como teta 2 puntos va a tener que ser una función de teta, esto describe una ecuación de movimiento. Por lo tanto, esta es la ecuación de movimiento que describiría nuestro sistema. Ahora dice, inciso B, a partir de qué frecuencia de rotación, omega c, el punto de equilibrio teta igual a 0 se vuelve inestable. Bien, ahora, ¿por qué teta igual a 0 es un punto de equilibrio? Bueno, en anteriores videos también había explicado que cuando nosotros teníamos la ecuación de movimiento, por ejemplo, para teta 2 puntos, y esto lo igualamos a 0, nosotros vamos a tener un punto de equilibrio. Y efectivamente, cuando nosotros evaluamos
esta función con respecto a teta, cuando teta es igual a 0, bueno, nos vamos a dar cuenta de que aquí el coseno se nos va a hacer 1, pero aquí el seno que está multiplicando a todo este factor que está aquí se va a volver 0. Por lo tanto, vamos a tener que teta 2 puntos va a ser igual a 0. Entonces, sí es un punto de equilibrio, pero ¿para qué valores de omega es que este punto de equilibrio es estable o inestable? Recordemos a qué se refieren esos dos conceptos. El punto de equilibrio estable es aquel punto de equilibrio donde si yo muevo una partícula, esta partícula va a tender a regresar al mismo punto. Es el ejemplo que puse anteriormente con la cúpula esférica. Si yo tengo una pelota justo en el medio y si yo la muevo un poco, esta pelota va a tener que regresar al mismo punto. Sin embargo, si yo tengo ahora un montículo donde yo coloco una pelota justo arriba de ella, va a estar en reposo. Pero si yo muevo un poco esta pelota ya jamás va a regresar a ese mismo punto. Entonces este es un punto de equilibrio inestable. Pero ahora yo cómo expreso matemáticamente estas condiciones. Bueno, cuando yo tengo un punto de equilibrio estable, se debe de cumplir la siguiente condición. Es que la aceleración en una componente debe de ser igual a menos una constante por la componente. La componente ya les dije puede ser X, Y, Z, R, teta, etcétera. Todo depende del sistema o las coordenadas que ustedes están tomando para analizar el problema. Cuando esta ecuación se cumple, entonces se habla de un punto de equilibrio estable. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un punto de equilibrio inestable? Para tener un punto de equilibrio inestable, se debe satisfacer esta ecuación. Ahora, aquí vamos a tener una constante positiva por la componente. Ahora, comparando el punto de equilibrio estable, vamos a tener la ecuación de un más, es decir, un movimiento armónico simple, lo que quiere decirnos que la partícula va a oscilar con respecto a ese punto de equilibrio. Pero esto no nos va a describir un más, es decir, si yo muevo un poco la partícula, no voy a obtener un movimiento de oscilación. Ahora vamos a analizar el sistema que tenemos. Y para eso debemos de ver el comportamiento que tiene matemáticamente la variación de la aceleración con respecto a ese punto de equilibrio. Ahora, la variación de una función siempre se va a definir como esa función evaluada en un punto más una pequeña variación menos la aceleración evaluada en el punto donde estamos analizando dónde se lleva la variación de la aceleración. Ahora, el punto que estamos analizando es cuando θ es igual a 0. Entonces, la variación en el punto θ igual a 0 va a tener que ser tan solo la aceleración evaluada en delta teta. ¿Por qué? Porque aquí θ es igual a 0 y cuando evaluamos la función θ 2 puntos, cuando θ es igual a 0, pues vimos que esto es igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la variación de la aceleración angular tan solo es la aceleración evaluada en delta teta. Ahora vamos a decir que delta teta es un ángulo muy pequeño. Cuando θ es muy pequeño, yo puedo llevar a cabo ciertas aproximaciones, las cuales se llaman aproximaciones paraxiales. Estas solo van a funcionar para funciones trigonométricas. Entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando yo evalúo la función seno para un ángulo muy pequeño, esa función va a aproximarse mucho al valor de ese ángulo. Pero lo mismo va a tener que pasar con la función tangente. Entonces el seno se aproxima a tangente y también tangente se va a tener que aproximar a delta teta. En el caso del coseno vamos a tener algo diferente. Cuando hablamos de un ángulo muy pequeño, el coseno evaluado en ese ángulo va a tener que ser aproximadamente 1. Ahora evaluando θ 2 puntos en delta teta, vamos a tener que esto va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el coseno de delta teta menos GL y todo este factor por el seno de delta teta. Llevando a cabo nuestras aproximaciones paraxiales, esto se va a tener que aproximar a la siguiente ecuación. Bien,
Esto es porque el coseno de delta teta, como delta teta es un ángulo muy pequeño, se va a tener que aproximar a 1. Y ahora, para la función seno, esto se va a tener que aproximar a delta teta. Por último, tenemos que la variación de teta 2 puntos va a tener que ser igual a un factor que va a tener que ser constante, que es el factor omega cuadrada menos g entre L, por la variación del ángulo. Ahora, esta ecuación me va a describir un movimiento estable o un movimiento inestable. Bueno, todo va a depender del factor omega cuadrada menos g entre L. Y nosotros vamos a tener que analizar ciertos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ese factor es negativo? Pues entonces esto también se puede escribir de otra manera, como delta teta 2 puntos igual a menos una constante positiva, ya que este factor siempre va a tener que ser negativo por delta teta. Y esto me va a describir un movimiento estable. Algo análogo va a tener que pasar cuando este factor sea positivo. Cuando esto sucede, entonces delta teta 2 puntos va a tener que ser igual a algo positivo por delta teta. Y sabemos que esto es inestable. Pero ahora hay una interfaz entre ellos, es decir, cuando pasa de uno estable a uno inestable. Y esta interfaz se va a dar cuando omega cuadrado, en este caso va a ser omega crítica porque va a tener que ser la situación crítica, menos GL sea igual a cero. Para cuando eso suceda, vamos a estar en una etapa de transición entre movimiento estable e inestable. Por lo tanto, esta omega crítica que me pedía el problema que yo determinara va a tener que ser igual, despejando un poco, igual a la raíz de g entre L. Entonces, a esta velocidad angular crítica, nosotros vamos a tener un movimiento que pasa de estable a inestable. Ahora vamos a ver el siguiente inciso. El inciso se decía, para una frecuencia omega mayor a la omega crítica, encuentre un punto de equilibrio estable. Bueno, para eso vamos a regresar a la ecuación del movimiento para teta, donde teta 2 puntos sería igual a omega cuadrado por el coseno menos GL y todo por el seno. Bueno, ya sabemos que cuando esto es igual a cero, tenemos puntos de equilibrio. Ahora, nosotros ya analizamos el primer caso, cuando el seno era igual a cero. Entonces, teta debe de ser igual a cero y eso ya lo analizamos. Ya le encontramos, de hecho, el valor de la omega crítica cuando el movimiento se vuelve un movimiento inestable. Pero también hay otro valor para el cual hay un punto de equilibrio, pero no sabemos si es inestable o inestable. ¿Cuál es este punto de equilibrio? Bueno, pues se va a dar con esta ecuación, si nosotros despejamos teta. Entonces, si nosotros despejamos primero el coseno y después teta, nos vamos a dar cuenta de que teta debe ser igual a el arco coseno o la función inversa del coseno de g entre L por omega al cuadrado. Pues este sería el otro punto de equilibrio, el cual es diferente de cero. Pero ahora, esta teta que sacamos va a ser un punto de equilibrio inestable o inestable. Bueno, nuevamente vamos a tener que determinarlo a través del método que usamos anteriormente. ¿Y cuál fue ese método? Bueno, vamos a tener que analizar la variación de la aceleración y ver si se cumple que la aceleración sea igual a menos una constante por el desplazamiento. Vamos a tener que recordar, la variación era igual a la aceleración evaluada en teta más delta teta menos teta 2 puntos evaluada en teta. ¿Ok? Siendo teta el punto de equilibrio que acabamos de sacar. Pero ya sabemos que para ese punto de equilibrio la aceleración angular tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, este término es igual a cero y la variación tan solo va a tener que ser la aceleración evaluada en ese punto de equilibrio más delta teta. Ahora vamos a tener que evaluar en teta más delta teta. Entonces al final vamos a obtener la siguiente ecuación. Omega al cuadrado por el coseno de la suma de teta más la variación
menos GL por el seno de la suma. Ahora, antes de trabajar con esta ecuación, vamos a tener que usar algunas identidades trigonométricas. Vamos a ocupar la identidad de la suma de ángulos. Y bueno, tenemos que el coseno de teta más delta teta es igual a coseno de teta por coseno de delta teta menos seno de teta, seno de delta teta. Y bueno, para el seno vamos a tener también su propia fórmula. Nuevamente, recuerden que la delta teta con la que estamos trabajando es muy pequeña. Por lo tanto, aquí también se pueden ocupar esas aproximaciones paraxiales. Por lo tanto, vamos a tener que el coseno de delta teta se aproxima a 1 y el seno de delta teta se va a aproximar a delta teta. Al final vamos a tener que sustituir cada una de estas funciones evaluada en la suma de ángulos y bueno, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Es una ecuación bastante larga que hay que desarrollar. Entonces vamos a desarrollarla. Bien, entonces tenemos todo esto del desarrollo de cada uno de estos factores. Ahora, hay que fijarnos en algo. En la variación de la aceleración vamos a tener términos los cuales también están en la ecuación de la aceleración evaluada en teta. Pero ya sabemos que si evaluamos la aceleración en teta, esto debe de ser igual a cero, la aceleración debe de ser igual a cero. Y como 0 es igual a la suma de estos dos términos, también aquí la suma de estos dos términos debe de dar 0. Por lo tanto, estos simplemente se cancelan, porque sumados dan 0. Sabemos que delta teta es pequeñita, ¿ok? Pero delta teta cuadrado va a ser aún más pequeña. Y esto se va a aproximar a 0, por lo que también podemos despreciar todos aquellos factores los que tengan delta teta al cuadrado. Entonces, para esto vamos a tener que despreciar también esto, el cual contiene un delta teta al cuadrado. Bien, quitando todos esos factores que me estorbaban, los cuales se cancelaban o parecían ser iguales a 0, al final tenemos la ecuación que está aquí abajo. Y bueno, si nosotros reordenamos, acomodamos y factorizamos, podemos escribirlo de esta otra forma. Nuevamente, todo esto también se puede reducir, se puede simplificar aún más usando identidades trigonométricas. Y la que vamos a usar va a ser la siguiente, la cual dice que el coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta es igual a 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1. Esto se puede saber por también una identidad pitagórica. Ahora, desde aquí vamos también a meter un resultado anterior, que era que el coseno de teta era igual a g entre L por la velocidad angular al cuadrado. Ese era el punto de equilibrio, por lo que al final vamos a tener que 2 veces coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a 2 veces g entre L por omega cuadrado, pero todo eso al cuadrado, menos 1. Regresando a la ecuación, delta teta 2 puntos, al final tendrá que ser igual a 2 veces g al cuadrado entre L cuadrada, omega cuadrado menos omega cuadrado menos gl al cuadrado entre L cuadrado, omega cuadrado. Y todo este factor por delta teta. Reducimos ahora nuestra ecuación aún más y tenemos que la variación de la aceleración sería igual a la gravedad al cuadrado entre la longitud L cuadrado, omega cuadrado, menos omega cuadrado. Ahora debemos de ver si este factor es positivo o negativo, ya que eso va a determinar si este punto de equilibrio del cual estamos hablando es estable o es inestable. Por lo que vamos a recordar nuevamente la condición de la cual habíamos empezado todo este trabajo. Era que omega era mayor que la omega crítica que ya habíamos sacado en el inciso anterior. Igual podemos también decir que omega cuadrado es mayor que omega crítico al cuadrado, pero omega crítico al cuadrado era igual a g entre L. Entonces, omega cuadrado debe ser mayor a g entre L. Nuevamente, yo puedo aplicar la propiedad para desigualdades y decir que omega a la cuarta debe ser también necesariamente mayor que
g entre L al cuadrado. Y por último, reescribiendo esto como omega al cuadrado mayor o igual a g cuadrado entre L cuadrado por L cuadrado, vamos a tener aquí una condición. Y es que si nosotros pasamos del otro lado de la inecuación a omega al cuadrado, vamos a tener que todo este factor es negativo. En otras palabras, tenemos que la variación de la aceleración en ese punto va a tener que ser igual a menos una constante por la variación del ángulo. Por lo tanto, cuando θ es igual al arco coseno de g entre L, entre omega al cuadrado, nos estamos refiriendo a un punto de equilibrio estable. Entonces, hemos acabado este inciso, ya que este inciso nos pedía encontrar un punto de equilibrio, el cual fuera estable para omega mayor a la omega crítica. Inciso último y el más corto. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación para oscilaciones pequeñas alrededor de este punto? Bien, al final tendremos que la variación de la aceleración va a tener que ser igual a este factor que ya vimos que era un factor negativo por el desplazamiento en el ángulo. Bueno, reescribiendo esto, vamos a tener que también esto es igual a menos 1 entre omega cuadrado, L cuadrado, todo por omega a la cuarta, L cuadrado, menos G cuadrado. Ahora, vamos a acordarnos de cómo era la ecuación de un movimiento armónico simple. La ecuación de un movimiento armónico simple dice que la aceleración o la variación de la aceleración en un punto va a ser igual a menos una constante que es positiva por el cuadrado que tiene, por la componente o la variación que nosotros estamos tomando. Ya les dije que esta variación puede tomarse en X, Z, la componente que nosotros gustemos analizar. Por lo tanto, esta constante positiva al cuadrado va a ser la frecuencia angular del sistema al cuadrado. Para este sistema en particular, la frecuencia de oscilación al cuadrado va a tener que ser igual a 1 entre omega cuadrado, L cuadrado, todo esto por omega a la cuarta, menos L cuadrado entre G cuadrado. Así que solo despejando esa frecuencia angular, vamos a tener el resultado. Y el resultado va a tener que ser igual a la raíz de omega a la cuarta por L al cuadrado menos G cuadrado. Y todo esto por omega por L. Al final, la frecuencia de oscilación va a tener que ser igual a la raíz de omega a la cuarta por L al cuadrado menos G al cuadrado entre omega por L. Y así queda resuelto este problema.